Así que nada, buenas tardes, Javier. Buenas Bienvenido. tardes, Tamara. Qué ilusión estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir aquí a mi programa. Es tu y programa, sí, nada, sí. si quieres, pues empezamos pues por tu presentación y que nos cuentes un poquito sobre ti y sobre qué haces actualmente. Vale. A ver, nadie es perfecto y yo he visto muchos casos de gente, y has conocido casos en Cordon Bleu, de gente que descubre la cocina o que descubre el mundo de la gastronomía cuando ya ha pasado por lo que la vida, en teoría, nos tiene que llevar, ¿no? Yo siempre confieso que estudié Derecho y luego luego no lo estudié. O sea, hice la carrera de Derecho porque ahora mismo no me acuerdo de nada, pero luego fui consultor, luego hice cosas de comercio internacional, pero de repente, después de trabajar en Tailandia, eh, llevando los ferias y las misiones económicas de las empresas del sector agroalimentario en Tailandia y en Camboya y en Vietnam y en Laos y en Birmania, cuando después de esas prácticas vuelvo a España, tengo la oportunidad de trabajar en una agencia de comunicación que era pionera en el sector y bueno, que llevaba desde el año 89, una de las primeras agencias gastronómicas, y que realmente lo que hace es acercar el producto gastronómico al, al público, a los medios de comunicación y al consumidor. Es un momento en el que el sector está cambiando y de algún momento así de la comunicación, porque, claro, la gente que no es del mundo del vino no lee revistas de vino. O a no ser que estés muy aficionado, a lo mejor que seas muy fanático, lo que lees son las revistas del estilo de vida, pues las que podemos encontrar en la peluquería o en el médico o tal, o las del kiosco así con unas portadas tan estupendas. Bueno, pues el contenido gastronómico empieza a formar parte de esas revistas, con lo cual se empieza a generar una revolución, la cocina española empieza a crecer y empieza a tener cada vez más éxito. Por supuesto que ya estamos hablando de la época posterior a Ferran y todo, y, y yo descubro también el mundo del vino, que siempre lo había conocido desde el punto de vista del consumidor. Empiezo a hacer formación, empiezo a hacer cursos. Una de las acciones que hacemos dentro de la agencia es coordinar el curso de sommeliers de la Cámara de Comercio de Madrid, y a partir de ahí empiezo a formarme con tema de vino, empezamos a trabajar mucho más intensamente con bodegas y bueno, detectamos un problema que hay en el sector, que es el problema de la formación, porque muchas veces, y luego hablaremos esto más adelante, el tema de la formación en el mundo del vino parece que hay que saber muchísimo para disfrutar, y nosotros somos partidarios de decir, oye, al cine se va a disfrutar de una peli sin saber de cine, ¿no? Es verdad que si luego sabes de cine, disfrutas Mejor. más de la peli, disfrutas más del guión y tal. Y bueno, entonces, de esa agencia de comunicación que hace determinadas acciones, pasamos a hacer unas acciones un poco más modernas, pasamos de llevar el producto al consumidor a de repente hacer acciones para empresas del mundo de la banca o de servicios financieros, de los seguros, ¿verdad? Que quieren hacer cosas de gastronómicas o del mundo del vino porque está de moda. Y bueno, entonces aquello va creciendo y entonces creamos el nombre que has dicho tú ahora, que era Cooking Ideas, que es el renombre que le damos, el rebranding que hacemos en la empresa para contar todo esto. Y contamos el mensaje del vino desde un punto de vista mucho más, ¿cómo decirlo?, más cercano y más fácil, más palpable y más llano, ¿no? Porque digo, el mundo del vino hay que disfrutarlo y ya está. Y gracias a estas formaciones un poquito más diferentes, un poquito más, no voy a decir más sanas, pero sí un poco que la gente sale de clase diciendo, joder, si no es tan difícil el mundo del vino y le pierde miedo, No. pues empezamos a dar clase en la Cordon Bleu, que es cuando nos conocimos, bueno, y ya has visto tú, luego hablaremos de sabores y de cosas, pero vamos, esa es más o menos mi trayectoria. O sea que por resumirlo, es un consultor que le gusta vivir muy bien y además tiene la suerte de poder enseñar todo lo que ha aprendido del mundo del vino, que, ojo, han sido muchos cursos los que hemos ido pasando, o sea, es decir, que parece que aquí todo va muy sencillo, pero ha sido coordinar todo un curso de sommeliers, que es el más importante de España en la Cámara de Comercio, hacer los cursos de la Unión Española de Catadores, de Jerez, de Cava, de Montilla Moriles, es decir, todas las denominaciones de origen especiales en España, ser la voz de Burdeos también aquí en España, una serie de acciones bueno, pues que llevan su tiempo, ¿no? Y que yo me he ido emocionando cada vez más Nada. para llegar a donde estamos ahora. Sí, porque además, porque como has comentado antes,
realmente para ser enólogo, sommelier o demás, ¿qué formación hay que tener? Claro, acabas de lanzarme el primer puñal porque dices, claro, yo Bueno, estudié Derecho y luego, no, no, está bien, sí, es que no, te lo digo con el corazón, y con el corazón apuñalado aquí, pero yo no soy ni enólogo, ni soy sumiller, pero sí tengo esa formación en el mundo del vino. De hecho, eh, esta formación que te contaba antes viene de los cursos del WSET, ¿no? El Wines and Spirit Education Trust, que es una formación que dan a los Master of Wine, que son las personas que en teoría más reconocen el mundo del vino o más reconocimiento tienen, y los propios gente del sector también dice, oye, ¿y estos pues son sumilleres, son enólogos, son periodistas? El enólogo es una rama del ingeniero agrónomo, ¿vale? O ujú, del ingeniero técnico agrícola, y la enología es la ciencia de la vid, del vino, y eso. Entonces es una carrera de ciencias, ¿vale? vale, La sumillería es un estudio que tiene que ver estudio, pero sobre todo es una vocación de servicio de cara al cliente, ¿vale? El sumiller, por decirlo muy sencillo, es un camarero ilustrado o bien aprendido o estudiado y tal, que entiende de vinos. vale. Pero sobre todo su misión es hacer feliz al cliente. El enólogo lo que tiene que hacer es sacar el mayor partido de una viña, ¿no? Al final, si hablamos de la ingeniería, es sacar el mayor provecho de los procesos mecánicos o técnicos o lo que sea, pues en la viña es sacar el mayor proceso, que lo puedes traducir de dos versiones: o haces mucho vino de calidad tal, o haces un vino en menor cantidad y de mayor calidad, ¿no? Esos son los que sí hoy en día hacemos tantos y grandes vinos en España. Y yo no soy ni lo uno ni lo otro, aunque desearía ser los dos, cualquiera de los dos. La verdad que tengo muy buena relación con sumilleres, grandes amigos míos, que son, bueno, yo les admiro muchísimo porque tienen esa vocación de hacer feliz a los clientes en el restaurante, y los enólogos que, bueno, en España se decía antes que no se hacía buen vino. Tú lo has visto en la escuela Cordon Bleu y es un ejemplo que yo le pongo. Hay que reconocer que cabalgamos a hombros de gigantes, o cabalgamos a hombros de gigantes, cuando la gastronomía española es lo que es gracias a la gastronomía francesa. Los vinos de España son lo que son gracias en su día a que se aprendió de los franceses, pero hoy en día muchos bodegueros en Francia vienen a España a ver qué es lo que se está haciendo. Entonces hay mucho estudio, hay mucho trabajo, y no hay que menospreciar que en España se están haciendo muy bien las cosas para poder ser una de las primeras potencias mundiales en el binomio vino y gastronomía. Vale. Y bueno, ¿qué es lo que hizo que decidieras un día dejar esa carrera Es, de derecho y dedicarte al mundo de los vinos? Pues es esa, quizá esa, eh, tendría que remontarme porque al final es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Es como llegas un alumno a la Cordon Bleu, ¿no? No cuando viene directamente recién licenciado, sino cuando de repente la vida te lleva. Pues la vida Sí, te lleva. Y de repente te ves que dices, oye, no se me da mal esto del vino, me gusta, disfruto, y en un momento dado estás con tus amigos de toda la vida y disfrutas más hablando de un vino que a lo mejor hablando del fútbol. No tanto, no tanto, ¿no? Pero casi. tampoco hay que pasarse, ¿no? Y claro, y entonces dices, ostras, quizá este es un camino, ¿no? Y bueno, son esas circunstancias que al final dices, pues mira, hay un nicho, está bien, y luego además como trabajo la verdad que me gusta. No te voy a decir que el trabajo es duro, ¿eh? Yo cuando cuento trabajo en el mundo del vino y la gastronomía, imagino que como tú, qué suerte, qué divertido, pues es muy sacrificado. O sea, que decir que al final estos son horas y eso, pero que tienen otras satisfacciones, seguro. Sí. Al final, bueno, cada trabajo tiene lo suyo y lo importante es que al final sea un poquito más de que te guste y que no sea como una obligación el tener que levantarte todos los días para ir a trabajar y demás, sino que cada uno al final busque su Yo he tenido que sitio, ¿no? madrugar a las 5 de la mañana, Por eso no es que, no me gusta nada madrugar, para irme a catar vinos. Bueno, pues mira, pues sí, pues si te gusta ir al campo, pues lo haces. Y si te claro, gusta, claro, pues lo haces. sí, sí. Y bueno, aparte de lo que hacéis en la empresa y demás, pues eso, das clases, ¿solamente das clases en la escuela, en Le Cordon Bleu, o das clases en más sitios? No, en más sitios. De hecho, los cursos que te contaba antes de Cava, de Jerez o de Montilla Moriles son cursos en los que hacemos una formación que luego podemos dar esa formación en otros ámbitos, ¿no? Realmente esos son los consejos reguladores que luego de Andalucía
de Cava, en el caso de una superautonómica o donde sea, dicen, oye, Javier, si puedes ser tú la persona indicada para hacer esta formación concreta de estos vinos en concreto, que son formaciones muy específicas. También hacemos formaciones a empresas, es decir, bodegas que tienen sus comerciales y después que tenemos un vino buenísimo tal y los comerciales tenemos que ayudarles a vender y por tanto a catar un poco, ¿no? Entonces se les enseña un poco a catar a estos comerciales, os enseñan unos argumentos válidos para sus vinos para poder contarlos. También se hace formación en otras escuelas y lo que te decía en la Cámara de Comercio de Madrid, donde está el curso de sumilleres, yo ahí no imparto clase, pero nosotros hemos coordinado a los profesores que están ahí. Ahí sí que damos la otra parte de mi labor, que es la parte de comunicación. Entonces es una parte importante que es como a un sumiller o a un dueño de un negocio de hostelería ayudarles en tema de comunicación interna y en comunicación externa a sacar el mayor partido de sus recursos. Y luego, la verdad que los cursos del WSET que te comentaba antes, los Wine and Spirit Education Trust, que son unos cursos de una central matriz que está en Inglaterra, que es muy divertido porque tienen, digo muy divertido porque los vais a conocer, es el mismo examen o el mismo temario, da igual lo estudies en Madrid o en Singapur o en Chile o en Nueva York o por supuesto en Londres o donde sea, eh, y lo que cambia pues es el horario que tú estás viviendo, pero al final cuando te llega el examen, te llega el mismo examen que le llega a otros. Son como aquellos exámenes muy de metodología anglosajona, donde hemos hecho los exámenes de idiomas ingleses y tal, que son a la misma hora, el mismo día, todos para todo el mundo y tal. Es una cosa así. Y esos cursos se imparten hoy en día en Madrid, también se imparten en online en la escuela de Wine Studio y ahí con ellos los impartimos. La verdad que pues eso va creciendo, cada vez va habiendo más cultura y es más. ¿Y qué es lo que más te gusta de dar clases? ¿Qué es lo Mira, que a ver, me gusta mucho la cata por toda la parte subjetiva que lleva, ¿no? Y me gusta explicar la cata con toda esa parte que explicábamos de la cata, que hay mucha parte objetiva, que yo no vamos a entrar en si te gusta o no te gusta el vino, vamos a analizar a los personajes, ¿no?, de la película. Yo no sé si esta película te ha divertido o no, pero aquí está el bueno, aquí está el malo, aquí está el gracioso, aquí está el tal, que eso es como una especie como de esquema de teatro clásico. Y eso llevado al vino, pues también hay una serie de factores que inevitablemente nos vamos a encontrar. Ahora, en mayor o menor medida, o en mayor o menor grado. Eso. Y luego, el enseñar a la gente a hacer una valoración aparentemente subjetiva, que sería decir la calidad de un vino, pero con una evaluación objetiva. Esa parte me divierte porque me parece como romper un poco el esquema. Y luego ya sabes que me gusta a mí romper los esquemas con esa parte que digo yo de trabajar con la carta de vinos, que todo el mundo tenemos miedo, pues o sea, me gusta mucho trabajar con la gente que se inicia en el mundo del vino porque creo que ayudo a ese momento en el cual la gente está muy enfocada en el tema del vino y tiene que romper tiene que romper ese miedo o esa distancia y acercarse, ¿no? Entonces eso, el tema de la carta, lo que me decías tú del umami, ¿no? Eh, bueno, eso, a ver. ¿Vamos a hablar del umami Venga, o...? cuéntanos a ver ¿Sí? qué es eso que yo descubrí ese día que no tenía ni idea de qué era. Es que, y yo diría que hay 3 y hasta 4 perfiles frente al umami, ¿no? Porque la gente dice los sabores fundamentales, ¿no? Dulce, salado, ácido, amargo. Y entonces alguien dice el umami, y yo me hago el tonto, ¿no? Porque al final es que realmente en una encuesta mundial solamente el 10% de la población conoce, o ya es mucho el 10% de la población, a lo mejor el 5% de la población conocería el umami. Y entonces yo también me hago el tonto y juego, ¿no? A eso, a decir, oye, cuéntalo, explícalo y tal, ¿no? Esa parte de romper el esquema. El umami existe, al final, bueno, pues eso es el quinto sabor, es verdad que tiene un nombre japonés porque, bueno, pues el nombre, ¿no? Esto viene de Japón, como decíamos, las variedades de uva, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, eh, Pinot Noir, tal, todas tienen nombres franceses, pero no vienen de Francia. Originalmente todo viene de Mesopotamia y si nos vamos, somos realmente estrictos con eso, pues podemos decir que no hay variedades autóctonas como tal, sino adaptadas, ¿no? Pues el umami es un sabor que existe y la demostración que hacían, una de las múltiples demostraciones, porque es una cosa que tampoco es de los últimos años, esto desde los años 50, ya llevamos casi 70 años hablando del umami, es un sabor más. Las pruebas que hacían era coger a los niños, ponerles los electrodos estos en el cerebro para ver qué estimulaciones tenían o qué respuestas tenían a diferentes estímulos de sabores en la boca. Y se dieron cuenta que solamente había 5.
que no había más que 5, con lo cual debe haber un quinto, ¿no? Entonces, eh, luego ya se ha ido investigando más y tal, y el umami es el quinto sabor, el sabor sabroso, y es verdad que llena. Si se pinta la lengua, sabemos que en la punta de la lengua está el dulce, que los ácidos y los salados están en los lados, el amargo un poco más hacia atrás y tal, y queda un espacio vacío que es todo, digamos, la plana de la lengua, que tú aquel día lo cataste en esa cata, ¿no? Que cogíamos el glutamato monosódico, que en ese caso teníamos, que era el glutamato monosódico al 99%, es decir, un sintético de casi sabor umami, ¿vale? Es muy parecido al sabor umami, que lo poníamos en la lengua y aquello llenaba toda la lengua, esas partes que no tocaba el otro, ¿no? Y era curioso ver cómo tomábamos un vino ácido, que lo notábamos la acidez en los bordes de la lengua, luego tomábamos un poco de umami y el umami, digamos, que relajaba toda la parte de arriba, pero no se metía nada en las otras partes. O sea, realmente ese sentido del tacto que tiene la lengua lo notamos Sí, es que además, bueno, en las clases, ¿no? Yo desconocía, o sea, lo típico de ir a un restaurante o de en casa y tomarte un vino y demás, pero desconocía absolutamente nada, ni de catas, ni nada de nada. Y eso, en las clases tuyas, pues aprendió, o sea, muchas cosas, no solamente de vino, hombre, evidentemente, en las clases que da allí tampoco te da como para conocer vino, pero sí, bueno, pues te da un poco de saber diferenciar, ya no lo que como tú has dicho antes, no si te gusta o no te gusta un vino, sino si realmente ese vino a lo mejor está malo. Pues de claro, hecho, me pasó en Madrid un día, cuando estaba haciendo ya el superior, y salí con una compañera a tomarnos un vino y yo me pedí cerveza, pero ella se pidió un vino. Y de hecho que se pone a beberlo y me dice, uy, dice, me da la sensación de que este vino está picado. Y lo probé y yo había comido antes queso y el queso era súper potente. Y claro, tenía ahí la mezcla todavía del sabor del queso, pero sí que es verdad que lo probé un poco y dije, sí, o sea, n no está malo, o sea, no te da un sabor malo, pero sí le notas ahí como una especie de algo que no te gusta, no te gusta ¿sabes? Como que eso, la sensación de que te pica un poco de la lengua y eso, bueno, pues en si teoría era no en debe un bar, picar al beber un nada, vino, no te nada. debe picar la lengua. Sin menospreciar, pero puede ser que fuera un vino que llevara tiempo abierto, que estuviera picado en la botella, que hubiera estado Sí, era ya al final recalentado. de la botella. Claro, y eso. Que es que hay varias maneras de aprender del vino. Una es con clase, aprendiendo bien, como os digo las clases a vosotros, y la otra es cuando tomas un vino, porque la gente piensa que todos los vinos son iguales, hasta que de repente tomas uno y lo tienes que escupir, ¿no? Y dices tú, pero qué barbaridad es esta, ¿no? Y entonces esa no es la manera guay de aprender. Pero eso que has dicho tú, por volver un poco a la teoría de la clase, que es la parte en la que a mí me encanta contarlo, es decir, oye, no nos olvidemos, sí, los vinos son todos iguales, ¿no? Los vinos son muy diferentes, igual que a ti te gustan los huevos fritos, o te gusta la ensalada, o te gusta la carne, o te gusta el pescado, o lo que sea que te guste, que te Ujú, estimule más, o que te recuerde mejores momentos. En el vino pasa lo mismo. Y hay un tío detrás, que no es un cocinero, que es un enólogo, que este es el encargado de hacer el vino, que es el que hace esa receta, ¿no? Y es que juega con unos ingredientes que son mucho más claro. complicados, ¿no? Que no compra en un supermercado, no cocina con electricidad y a la hora que quiere. Este depende del sol, depende de la tierra, depende de la lluvia, depende de la zona en la que esté, todas esas cosas. Es mucho más complejo, pero al final no deja de ser una receta. Y bueno, entonces en el curso hemos probado y además tú tuviste la suerte de hacer el curso de pastelería, que en mi opinión, esto que no nos lo digan los demás, aunque bueno, esto estará colgado por ahí, pero tiene la mejor cata que hay en el curso superior. La tercera de las catas es en mi opinión, la que más me gusta, ¿no? Cuando explicamos todos los vinos dulces y los estilos de vinos dulces que hay, que dices, no, un vino dulce, bueno, es que, ojo, hay unas maravillas ahí Hombre, dignas. a mí es lo que más me gustó porque en las otras, bueno, pues se aprende de vinos, pero no realmente el vino que va con el postre, ¿no? Que bueno, Claro, eso hablaremos ahora un poquito más, pero que, hombre, que es totalmente distinto y que si el mundo del vino normal para acompañar un pescado o una carne lo tenemos un poco que no sabemos mucho, el del postre ya es que no. Vamos, aquí tengo alguna pregunta
que ya si quieres pues lo enfocamos, ya que estamos hablando, lo enfocamos por aquí, que es, bueno, en una de tus clases nos dijiste que España es el país más barato de restaurantes de estrella Michelin, o sea, de menú de estrella Michelin, y que nosotros que no apreciamos, ¿no?, del todo realmente eso. Y bueno, quiero que me cuentes un poco qué es para ti una experiencia con maridaje, que bueno, Ujú. si quieres también Mira, cuéntanos un poco qué es. estuve pensando, a ver, esa afirmación que hoy en día es real, eh, la gente puede decir, oye, pues a mí me sale carísimo ir a una estrella Michelin. No digo que sea caro o barato, yo digo que No, con respecto al resto de los países ujú, sí. tiene muy buen precio. Hay una pequeña dato importante, y es que muchos de los países en vías de desarrollo, muchos países de Latinoamérica y muchos países del sudeste asiático no tienen guía Michelin, ¿vale? Entonces, de España, desde luego, España, presumimos el turismo, es un gran y fantástico parque de atracciones a todos los niveles, es decir, para que le gusta el deporte, para que le gusta la gastronomía, para que le gusta el vino, para que le guste, en fin, hay turismo para todo tipo de gustos y la comparación que yo hago es una comparación también a mi favor, ¿no? Es decir, cuánto cuesta una estrella Michelin en Nueva York, que el menú te puede costar cientos de euros, y cuánto cuesta un 3 estrellas Michelin en Madrid, que es el que hay, que pues, no llega a 300, ¿no? Luego ya si pones vino y tal y eso. Entonces, también ese símil lo hacíamos con el tema del vino, ¿no? Es decir, oye, no somos conscientes porque hemos dicho siempre que los franceses y los italianos saben vender mucho mejor nuestros productos y entonces resulta que nosotros hacemos un vino buenísimo, lo vendemos y ellos ya lo ponen el precio y lo ponen caro, como hacen con el aceite y tal. Bueno, pues hoy en día tenemos unos vinos extraordinarios que no somos conscientes también del precio que tenemos y que muchos vinos, no te hablo de los caros, te hablo de los que están en torno a los 40 euros o 30 euros, así que son vinos a lo mejor que no compraríamos habitualmente, pero que pueden estar en un precio de 200 euros. Y de hecho, esa misma calidad de vino o ese mismo es que claro, hablamos de calidad de vino, hablamos de sensaciones de placer. ¿Cuánto placer me produce un vino de 400 euros contra uno que me cuesta 40? No me satisface 10 veces más. Pero bueno, que al final hay un mercado para esos precios de vinos y podría estar perfectamente reservado. Y bueno, pues esa es un poco el viaje que yo hago mental de decir, bueno, pues, tenemos que ser conscientes de que tenemos un producto muy bueno, en la gastronomía lo hay, no lo aprovechamos, yo no soy tampoco de decir, lo decía en clase, de ir a los grandes restaurantes todos los días, no podemos, no nos podemos permitir, ¿no? La economía es lo que es, pero ser conscientes de que aquí tenemos un chollo en cuanto a gastronomía y en cuanto a vino. No, tú lo habrás visto y ese restaurante que me contabas que habías estado trabajando, pues eso, dices, "Joder, todo el curro que hay aquí detrás, ¿no? Y toda esa labor, y al final dices, esto es que Sí, porque ahora, claro, yo he visto la pastelería de una forma que no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo ahora en las prácticas. No tiene nada que ver la pastelería de un obrador a la que es de un restaurante. claro. Y eso, el restaurante en el que estoy, pues tiene una estrella Michelin y tiene su propio sommelier y claro, pues dentro cada menú, pues entra también su maridaje. Ujú. Y claro, aparte como está en Jerez, pues tiene sus vinos de Jerez, o sea, es infinito, o sea, eso es para cada plato tiene un vino y Es un juego, ¿eh? Esto sí. piénsalo como, vamos a ver, a mí me pasa con mucha gente que voy a restaurante estrella Michelin y entonces yo voy emocionado, o sea, yo voy como si estuviera entrando en el parque de atracciones que te decía antes, que iba a montarme en todo, ¿vale? Y hay quien dice, no, no, yo solamente voy a las montañas rusas de agua, ¿no? O yo solamente voy a la parte de los columpios, tal. Entonces, el maridaje continuo que a mí me parece una maravilla, ¿no? Porque al final es la gastronomía del chef, del jefe de cocina, que es realmente el valor del restaurante, con recetas que están hechas en cocina, sumadas a recetas que no están hechas en cocina, que son el vino, ¿vale? Explicadas por un sumiller que en teoría con el chef han hecho un trabajo de decir, oye,
yo soy el ingeniero, tú eres el piloto, vas a ser el coche que va a correr en esta Fórmula 1, ¿vale? Entonces yo te pongo las piezas, yo te pongo tal, tú tienes que manejarlo y ya está. Y entonces es un conjunto de un engranaje que tiene que ser muy bueno. Ahora, eh, me pasa muchas veces que voy a los sitios y la gente me dice, tú haces el maridaje y yo no lo hago, ¿no? Entonces a veces me dicen, oye, no, es que solamente tiene que ser toda la mesa completa, tiene que ser el maridaje, si no tal. Entonces digo, venga, pues yo me encargo soy así de friki, ¿no? Decir, venga, yo me encargo de invitar a la armonía y tal. Y entonces eso está guay, porque al final es probar el plato del chef. Oye, qué bueno, ¿no? Estupendo. Probar el plato del chef con un vino. ¡Hala! ¿Cómo cambia, no? Incluso a veces probar el plato del chef con otro vino o probar el mismo vino con el siguiente plato. ¿No? O sea, eso te va cambiando la experiencia. Y ahora hay una cosa que me encanta, que se ha puesto de moda en los restaurantes, que claro, esto es muy español también. En otros países o cocina un poco más asiática no la tenemos, pero tenemos el plato, tenemos la cocina y tenemos un plato de pan, ¿verdad? Todo el tiempo que nos acompaña para empujar. Para empujar. Pero pues, el pan es para empujar, pero hacen unos panes buenísimos, ¿no? Sí, El de tomate, el de maíz, el no sé qué, me los estampo todo, ¿no? Y entonces se convierte, digamos, en otra parte de la gastronomía más, ¿no? Igual que el petit four antes del postre, también. o con los postres, o con el café, eso es una cosa que también tiene muchísimo éxito, o, yo no sé, las mantequillas que te ponen entre plato y plato, o los aceites y tal, pues todo eso son experiencias al paladar y al gusto y tal, eso que van sumando. Pues en el vino, y esto lo viví en Mugaritz el año pasado, el restaurante de Don Luis Aduriz, una maravilla porque teníamos los platos, la cocina estaba puesta y teníamos un menú maridaje, con lo cual con cada plato iban diferentes vinos. No solamente eso, sino que a lo mejor había platos que no era un plato o una ración en sí misma, sino que a lo mejor eran como 4 tapitas, lo que fuera, ¿no? Entonces venían a lo mejor una cata vertical o una cata, a lo mejor 4 o 5 saques o 4 o 5 vinos de Burdeos de Sauternes, ¿no? De los vinos dulces maravillosos de Sauternes. O a lo mejor había, no sé, un grupo de... Pues esta es una moda nueva que se ha puesto de moda en los restaurantes y que está muy bien porque no solamente pruebas un vino con un plato, sino que a lo mejor en un momento dado estás probando hasta 4 y hay una cata vertical, ¿no? Este es el vino del año 80, este del 85, este del 90 y este del 95. Y estás probando el mismo vino en diferentes añadas, tal, y eso es una maravilla. Y una más, que es la que te digo que es referente al pan, es que además de todo eso que te están haciendo, dicen, vale, tú vas a tener aquí las copas y te vas a poner las copas y no sé qué, pero vas a tener, como tienes un platito para el pan todo el tiempo, una copa con un vino constantemente durante toda la comida. Y ahí, por ejemplo, bueno, pues tiene que ser un vino con una acidez, tiene que ser un vino fresco y ligero, ¿vale? Que es una especie como de limpieza. No voy a decir que sea como el sorbete de limón entre plato y plato, pero sí un vino que aguante, que no se anteponga ningún sabor y que limpie bien la boca, con lo cual tiene que tener una acidez marcada. Entonces ponen un Riesling normalmente, a lo mejor de Alemania o de Austria, y últimamente he estado viendo los nuevos chacolís que están poniendo que son una maravilla. Los chacolís de Vizcaya que están haciendo pues, un chacolí que antiguamente piensas en el chacolí, piensas en un vino de chato, que es como muy duro y muy complicado de beber y tal, pues ahora ya están haciendo unas maravillas que van súper finas, van perfectos con eso, entonces tienes como ese vino que te acompaña toda la comida y que iría muy bien. Un espumoso, cava o champán iría perfecto también en este caso, ¿no? Que te acompañe todo el tiempo. Y bueno, son juegos, al final son Sí. en la experiencia increíble que es la gastronomía, de sensaciones en boca y de recuerdos, de evocaciones, de sabores y tal, pues tener todo eso es un juego más, ¿no? Es como rizar un poco el rizo y sorprender. Y hay algunas que realmente sorprenden. Bueno, y siguiendo un poco así el tema, porque ya que nos hemos metido en temas Rollo mogollón. nada, sin problema. El tema este de restaurantes y demás, en España tenemos, bueno, pues la costumbre, por así decirlo, que todo el mundo, o sea, tú sabes que para una carne te tienes que pedir un tipo de vino, para un pescado te tienes que pedir un tipo de vino, pero llegamos al postre y nos pedimos un café para acompañar el postre. O sea, si no vas a un restaurante que tenga maridaje y te lo haga, Claro, pasa esto. ¿Y por qué? Cuando pues hay... mira, yo te devuelvo la pregunta a ti, ¿no? Es decir, yo no sé si es que al final es como que entra a la prisa, ¿no? Ya, como que has comido el postre y ya a veces el cerebro está pensando en irse o está pensando en levantarse
o a lo mejor el restaurante es el típico que invita a que las cosas duren poco. Eh, no hay que forzar las cosas, ¿vale? El que le guste beber no le vas a obligar a tomarse un vermú antes de la comida, que sería fenomenal, no solamente por el sabor rico que tiene y que puede acompañar de un aperitivo, sino porque además te prepara el estómago, te hace esa parte un poco medicinal, no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista herbáceo o balsámico para el estómago. Pero sí, el, el que tome un vino con el postre o está haciendo un maridaje o tienen que gustarle las sobremesas, ¿no? Porque además nos estamos yendo al sabor más dulce, nos estamos yendo al vino que va a durar más tiempo y nos estamos yendo a un disfrute especial. Dicho sea de paso, o, que o mejor dicho, que esto no me quede sin decir, los vinos dulces son las auténticas joyas del mundo del vino, ¿vale? Se les llama a estos vinos los inmortales, ¿no? Hay auténticos vinos dulces que es que, ya sean de Jerez, o sean de Tocay, o sean de Sauternes, lo que sea, por la composición que tienen con la acidez, con el dulzor, y eso vamos, no van a morir nunca, ¿no? Y prueba de ello es que todavía se siguen abriendo botellas de hace 2 siglos, ¿no? Bueno, del siglo XIX, ¿no? De finales del XIX. Y entonces tiene que gustarle la sobremesa y disfrutarlo, ¿no? Porque el café, tal, en ese momento del café, incluso hay vinos que acompañarían muy bien un café, pero fíjate, hay una fórmula que nosotros trabajando con restaurantes hemos trabajado y funciona, y son los momentos de consumo en el cual eh, y es cultural también, ¿vale? Un japonés, tú que habrás tenido en Jerez un montón de japoneses, llegan a tu restaurante y piden nanana y quieren pedir ya el postre, porque están acostumbrados a que cuando piden, no piden el primero y el segundo, tal, piden primero, segundo y postre. Muchos de ellos, eso, entonces es como que ya tienen en la mente todo lo que van a comer, ¿no? Y en España es un poco como, venga, pides primero, pides el segundo, a lo mejor cambias un poco, amplías y tal, ¿eh? Porque tal, y luego la carta de postres. Oye, ese momento de carta de postres, y voy a la parte de comunicación, es un momento maravilloso para decir, estos son nuestros postres y estos son nuestros vinos del postre. ¿No? Es decir, o sea, acompáñalo con esto. Incluso si tienes una carta de cafés o lo que sea, pues eso. Y luego tiene que haber ese momento para que el cliente sepa que un restaurante tiene vinos dulces, que no es muy normal. ¿Vale? No es muy habitual que un restaurante tenga vinos dulces. Y por otro lado, está la habilidad del sumiller o camarero ilustrado en vinos para decir, oye, me permite recomendarle un vino que le dé muy bien en esta cena romántica que están teniendo, o en este tal que se van a quedar ustedes charlando, tómense un brandy, ¿no? O algo así, y que puedan estar tomando algo que les dure un poco más. Yo creo que Sí, esa es, o sea, pero bueno, como no es mi caso, yo te diría, ¿por qué pasa eso? No lo entiendo. Todo el mundo debería estar bebiendo un vino dulce después de comer, pero yo mismo en casa me tomo un vino y a lo mejor una botella y tal, y aunque tengo vino dulce, no siempre me tomo un vino dulce después, ¿no? Tienes que ver también tu nivel de aguante y todo sí, eso, ¿no? hombre, claro, que todo el mundo tampoco. Estamos Pero hablando de sí vinos que es con un poco verdad que más de graduación. no tenemos esa costumbre, por así decirlo. O sea, nos choca más el tomarse Claro. Y luego hay otra cosa un también, vino con un postre. dos cosas más, y es que efectivamente esos vinos son básicamente para postres, es decir, no los puedes tomar en otro momento durante la comida, ¿eh? Es decir, sería muy raro Sí, tomar un vino de esos antes o tal. Y la otra es que estamos muy acostumbrados a tomar el otro vino. Entonces, como estamos tomando el otro vino, digo, bueno, pues ya, ¿no? Ya mi dosis de vino y tal, vamos a cuidarnos un poco y tal. Te pierdes esta parte de sorpresa, ¿no? También debe tener culpa los caterings que te ponen al final de una celebración y te ponen un cava espumoso al final, ¿no? Que es horrible, ¿no? Porque un cava espumoso, brut o brut nature, que no tiene nada de azúcar, te machaca el gusto y te machaca esto, ¿no? Está muy bien tener un cava al final, pero señores, hay un cava dulce que puede ir perfectamente, un espumoso dulce al final de la comida, pero que sea dulce, ¿no? Porque si no con el postre se van a matar, ¿no? claro, Eso es importante tenerlo. vale. Bueno, es que sí, porque estaba pensando que creo que existe también otro problema con eso, y de hecho también lo comentamos en alguna clase en la escuela, porque bueno, al no ser todos españoles, a ver, hay mucha gente extranjera. No sé si te acuerdas, hubo uno en concreto que me parece que era de Brasil o algo así, que estábamos hablando de que le chocaba mucho que en España, a todos los restaurantes que había ido en Madrid,
cada vez que le preguntaba al camarero que le ofreciera algún vino para acompañar a la comida, le decía que no sabía. Entonces creo que también existe un problema de formación, ya no son, o sea, no formación de estudiarte los vinos, de estudiar algo para, ¿sabes? De ser sommelier o lo que sea, sino simplemente conocer un poco el producto que estás vendiendo, que lo conoces porque sabes lo que estás sacando de cocina y, bueno, por lo menos aconsejar un poco al cliente. Y me chocó también eso, que a ellos les chocaba ese tema, que en España no había ese tipo de Pues cultura. eso, te doy toda la razón. Hay falta de formación. En el curso de sumieres de la Cámara de Madrid hay titulados, actualmente debe haber unos 1.500 sumilleres en Madrid o en España, tal, titulados por eso, que no están ejerciendo como tal, que tienen una formación, pero que no creen que esa formación es estar por encima del nivel del cliente y eso ha alejado un poco el tema del consumo. Eh, Vamos, a mí me ha pasado una experiencia horrible y la cuento porque la cuento siempre, que es llegar al Museo del Jamón en Madrid, ¿vale? El Museo del Jamón tiene plazas ahí importantes cerca de la Plaza Mayor, cerca del Bernabéu, llegar al Museo del Jamón, pedirme una manzanilla y que me traigan la manzanilla caliente con el Eso. sobrecito, con el tal, no sé qué, eso me ha pasado a mí. Y claro, me pasó lo mismo que a ti, me tuve que reír, claro, porque que si no los clientes llorar. Pero claro, que dices tú, es que la manzanilla, el jerez, el fino, tanto esto va perfecto con el jamón, entonces no hay esa formación. ¿Y sabes cuál es la clave de esto? Que yo creo que la gente no es consciente todavía, porque tú entras en un bar y según entras en un bar, hay muchos bares en Madrid que tú nada más entrar, llegas y te están tirando la cerveza. Da igual si luego la vas a querer o no la vas a querer, yo te la tiro porque probablemente la consumas. Y además te guiño el ojo, te la doy directamente tal, y es la manera de vender que es me cuesta muy poco y tal. Al vino se le puede sacar más partido. Es verdad que es más rollo el consumo de abrir una botella, descorchar y tal, que abrir una cerveza, no sé qué, pero si miras en los precios y a un buen eh, como se dice, un buen escandallo, se le puede sacar mucho más partido y mucho más dinero del que se saca actualmente. Entonces, el empresario no tiene que decir, oye, estamos perdiendo dinero dando vino, al contrario, vamos a ganar mucho más dinero vendiendo vino. Entonces ahí empezará la formación. Y los empresarios hosteleros deberían ser conscientes de esto para formar bien a sus empleados y no una formación de una bodega que lo que hace realmente es formarte en sus vinos y eso, sino una formación profesional que ayude al sector. Que es muy importante también eso. O sea, yo a la persona que desconozca este mundo, pues siempre quiero un consejo, ¿no? O sea, pues ¿qué me aconsejas con esta carne o qué me aconsejas con este pescado? Porque no tengo ni idea y me voy a dejar aconsejar por ti. Pero si el que me lo va a ofrecer tiene menos ideas que yo, pues te Claro, quedas claro. así como... Y encima además a veces tiene el mismo miedo que el cliente, ¿no? De que no, elija usted. Si se Sí. confunde su problema, y yo, vale. Entonces, sí, sí, es un problema, creo decir. En eso estamos. Bueno, y hablando así un poco de postres, ¿qué vino, bajo tu punto de vista y tus gustos, ¿vale? ¿Qué vino nos aconsejas para tomar un postre? O sea, no sé si también Vale. existen postres para distintos, o sea, si tomas Yo, algo de chocolate, pues un cierto tipo de claro, vino, si tomas algo más cítrico, pues otro tipo. exacto. A ver, y esto, como decíamos en clase, yo que te voy a contar son lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece que a mí me causa disfrute, ¿no? Esto es como, y si un señor dice que le gusta el entrecot con un Pedro Jiménez dulce, pues y le hace feliz, yo le miraré con cara rara, pero si a él le hace feliz es su historia y es fenomenal y cada uno aquí es digno de consumir lo que le apetezca. En vinos dulces, yo distingo los vinos más ligeros, tipo moscateles, ¿vale? Que al final esos son más florales y esos me gustan, pues, por ejemplo, con estas mousse o las quemadas estas de frutas o de así un poco más ligeras y tal. Me gusta cuando tienen esas bases un poco a lo mejor de frutas, decía, o de galleta, pero muy ligera, ¿vale?
eh, o hojaldres finos, una tatán de manzana muy ligera también, ¿vale? En el momento en que ya metemos chocolate, para el chocolate a mí lo que me encanta es el Pedro Jiménez, ahí no, pero es una cosa personal, ¿vale? El Pedro Jiménez de Montilla Moriles son estupendos. Y luego están todo el mundo de los Sautern o de los Tokai o de los vinos de Motritis, con Motritis, que ahí sí que entrarían pues toda esa otra gama de postres que están entre la fruta ligera o algo dulce, ligero tal, y el chocolate, que yo no creo que el chocolate sea con el Pedro Jiménez porque sea mucho más fuerte de dulce. Puedo pensar en postres mucho más dulces que algo de chocolate. Y eso, lo que pasa es que el chocolate es verdad que tiene ese sabor que con el amargo y tal, eso pues va muy bien. Entonces yo distingo esos tres. Dentro de los primeros también, no me metería los vinos de hielo, ¿vale? El Ice Wine y otros derivados que también se hacen. Y entonces, bueno, dentro de esos, dime tú qué postres podrías pensar o cómo, cómo clasificas tus postres y te diría con qué vinos tomarlo, pero vamos. Bueno, por ejemplo, lo que he visto en la carta del restaurante de Luz, aquí tienen pues el primer postre que siempre sirven es uno que cítrico, o sea, para que te cambie, o sea, totalmente el sabor de acabar de comerte una carne y que te cambie ese poquito y que te refresque, ¿no? La boca. Luego lleva otro postre Y, intermedio, si depende del menú, porque bueno, sí, tienen 3 menús y demás, y depende del menú. Y siempre terminan con uno de chocolate. ajá. Sí, y además el chocolate lo terminaron con el Pedro Jiménez, así mucho más intenso, con un oporto, ¿vale? Algo así que sea de mayonesa. Me gusta más el Pedro Jiménez, ¿eh? Que el oporto para terminarlo con el chocolate. Y quizá con el primero, no sé qué ponen ahí en No lo sé, un cream, el cream que lleva la mezcla del Pedro Jiménez y tal, ¿no lo sabes? no lo Pues sé. sí, probablemente sea algo, sí, quizás sea algo así, no tan fuerte como los Pedro Jiménez más duros y tal, pero bueno. Sí, yo justamente eso lo haría en la misma escala que te he dicho yo, o sea, un blanco de moscatel eh, de Málaga o bueno, moscatel de Alejandría, luego haría incluso del Levante, algún moscatel, luego haría un Sautern, ¿vale? O un Tokai, personalmente me gusta más Sautern, y por último el Pedro Jiménez. Sería eso. Y luego me tomaría un brandy, que es el destilado del vino, ya más dulce y tal, y eso es Ya riquísimo. para rematar, ¿no? Para rematar. Bueno, me tomaría un brandy. Eso como penúltima o antepenúltima. Sí, porque tú cómo terminas la sobremesa, o sea, Pues con mira, café, con hacíamos un evento hace mucho tiempo, que era un evento para gente del sector, y que se llamaba la cena de los 11 vinos. Y entonces se tomaban 11 platos con 11 vinos, ¿vale? Este evento se inventó en el año 94, 95 y, y la verdad bueno, pues funcionaba muy bien, pero claro, después de los 11 vinos, imagínate, la gente terminaba 11 platos, 11 vinos diferentes y tal, pues es un buen evento de armonía de maridaje, una cena para 100 personas y tal. Lo hicimos una vez para una empresa, esto que te contaba, de servicios financieros, no aguantaron. Claro, al es que cuarto vino ya están, digo, pues os quedan 7, ¿sabes? No, no puede ser, tal, no sé qué, bueno, o sea, al día siguiente en la empresa nadie fue, tal, un poco desastre. Lo redujimos a 7 porque teníamos que, o sea, decir, podemos hacer una cena con 4 vinos, pero se pierde la emoción, ¿no? Entonces, yo el secreto es beber mucho agua entre medias, ¿vale? Bueno, mucho agua. No hay que llenarse el estómago y tal, eso, pero beber agua entre medias, ¿no? Me encanta la coctelería de Diego Cabrera y estas nuevas coctelerías que hay, muy de cultura, a decir así, un poco urbana, inquieta, que el coctelero que te atiende, lo primero que te trae es una jarrita de agua, a lo mejor agua con limón o lo que sea, tal, y 2 vasos, y luego ya te pide los cócteles y cada vez que te trae un cóctel te rellena la jarra de agua, ¿no? Oye, si tú vas a probar los cócteles, esto es gastronomía también, es estimulación de claro. los sabores, es una experiencia y una sensación, pero bebe agua para no deshidratarte, ¿no? Porque al final el alcohol te deshidrata, ¿no? El azúcar deshidrata, entonces hay que darle un poquito de agua. Entonces,
siendo prudente y tal, pero vamos, yo reconozco que te hablo antes de Mugaritz, que no sé cuántos vinos pudimos tomar ahí, tengo las fotos, pero fácil eran 25 vinos. No te tomas la copa que te tomas cuando No, tomas un vino pero normal, te ponen un poquito tal. Vamos, yo eh, de lo feliz que estaba en ese momento podría haber conducido estábamos ahí en San Sebastián, podría haber conducido hasta de fuera. Es verdad que al día siguiente estaba muy cansado, ¿no? Pero y el estómago, pues eso también, tal. Pero vamos, el disfrute lo tienes. Entonces, beber agua es un buen tip y el otro es, puedes probar de todo un poquito, ¿no? Como decía que el nutriólogo grande Cobian, que era fantástico, que decía, se puede comer de todo, pero en platos de postre, ¿no? Decía él, todo, pero en platos de postre. Es truco para mantenerse. para aguantar, ¿no? Claro, si no. Y no sé, en el mundo en el que tú te rodeas y demás, existen concursos y existen, creo que hace poco estuviste en uno, que de hecho eh, hay un chico aquí en un restaurante que también estuvo, porque lo vi en fotos y demás, y creo que se llevó algún premio, pero no sé si existen esos concursos para vosotros Sí, sí, y claro, demás. claro. A ver, aquí hay un concurso, bueno, no, para nosotros no. O sea, son concursos para los vinos, ¿no? Los vinos concursan Ujú. y entonces se premian a las mejores nuevas añadas de determinados vinos. Entonces, las nuevas añadas mandan sus vinos al concurso y estamos un panel de catadores, en los cuales hay enólogos, hay periodistas, hay sumilleres, hay gente del mundo del vino, comunicadores o formadores como yo, y entonces ahí catamos y evaluamos. No es que yo dé ningún premio, pero entre todos hacemos una ficha y se entrega. Como catadores, el mejor formato que hay y más divertido de cata de vinos, o sea, de concursos de vinos, son las catas de vino. Hay una muy divertida que es la cata por parejas, y que organiza un gran distribuidor de vinos, que la gente se apunta y además es muy divertido porque hay como 100 plazas y salen las plazas en internet y en 5 minutos se han agotado. Es decir, que es que hay que estar ahí, sí, metiendo los datos y tal, es de locos. Y es muy divertido porque vas con tu amigo que sales a catar normalmente y tal, y vas reconociendo vinos, pues este lo probamos en no sé qué, pues este no sé cuánto, tal. Claro, pues esto tú imagínate, la gente que le gusta la música, la gente que le gusta los coches, que se reúnen para ver carreras o que se reúnen para conciertos. Yo tengo 2 o 3 grupos de amigos en los cuales me reúno X días al mes, tampoco mucho más, porque y es solamente para probar vinos nuevos, o en un restaurante o en un bar nos ponen una mesa y probamos cosas diferentes, a veces llevamos nosotros cosas y tal, y es, mira qué interesante esto, mira qué bueno esto, mira qué porquería esto otro, ¿no? O sea, no todo es Claro. maravilloso y fenomenal, ¿no? Y esa discusión es maravillosa, ¿no? Dicen, joder, qué rico, qué tal, pues a mí me parece una mierda. O sea, y entonces ya dicen, no, no, tal, pero. Y es una conversación como, pues como cuando hablas, ya te decía antes, ¿no? De un jugador de fútbol o cuando hablas de un. Esto dices, bueno, a ti te gusta, pues a mí no, pues a mí me parece que es mucho mejor tal, ¿no? Pues eso, ¿no? Y eso es crear cultura también, y eso también mola, ¿no? Mm. Ojalá, ¿no? Ojalá toda la gente, o sea, ojalá esa parte de cata que explicamos en el curso, que lo que hace es que homogeneiza un vocabulario, eh, fuera tan versátil como en el arte, ¿no? De poder, a mí me encanta cuando alguien te llega y dice, es que estuve en un museo en Estados Unidos, en el MoMA, no sé qué, pero no en el MoMA, en la galería, no me acuerdo del nombre, esta tal, y es que hay un cuadro que tiene las figuras un poco de la pintura holandesa, pero con una luz que es súper impactante, pero con unos, no sé qué, te vas describiendo las cosas y es maravilla, ¿no? ¿Qué día seremos capaces te voy a contar un vino, te voy a contar un vino, ¿sabes? Y que de esa manera en la que yo te lo cuente tú seas capaz de, ostras, lo estoy De sentando, o sea, lo imaginar. estoy saboreando, veo cómo es, veo cómo tal. En la cocina quizás sea un poco más fácil porque a lo mejor lo puedes visualizar más, ¿no? No, no, pero tú tienes que tener en cuenta que la frambuesa esté muy verde o esté muy madura o esté no sé qué, la crema muy ligada, tal, o sea, todas esas cosas que vas a ir diciendo y tal, a un experto, pues eso mola un montón. Eso es crear cultura y eso es crear comunicación también. Eso mola. Entonces, Me emociono, ¿eh? sí, sí, hombre, lo vives, es Claro, algo que te gusta y cuando algo te gusta de esa manera, te apasiona, pues, oye, hablas claro. así, ¿no? Así que me imagino que cuando viajas, te gusta probar toda la bebida posible que puedas, ¿no?
toda la bebida posible que pueda. Mira, estuve en Turquía y, y ahí tienen una bebida de anís, ¿vale? Que es como el raki, no, perdón, que es como el anís de aquí, que se llama raki, ¿vale? Y, y bueno, pues habíamos estado tomando unos vinos. En Turquía no hacen grandes vinos, tienen vinos internacionales, aunque un poquito más para allá, más al norte, tal, hay zona buena, importante de vinos. Eh, y este era un destilado, ¿vale? El raki es un destilado, un spirit de anís y tal, pero fue muy divertido porque son las circunstancias, ¿no? Estamos ahí en un lado en un puerto al lado entre Asia y Europa, una zona, yo recuerdo aquel momento maravilloso, recuerdo la luz que había, recuerdo la mesa que de repente unos señores se pusieron a beber, digo, yo, ¿qué están bebiendo? ¿No? Esto es raki turco, y digo, ¿qué es esto? Tal? Entonces, quiero probarlo, tal, y me puse con ellos, me puse a beber, lo pasamos pipa en vasos de chupito, casi un poco como la película aquella de Indiana Jones al principio, donde ella tumba al nazi que está compitiendo con ella y tal, que es muy divertido. Nada, y al día siguiente no tuve nada de resaca, que eso en el fondo, pues dices, joder, esto debe ser bueno, ¿no? Al final cuando bebes calidad y tal, y nada. Y me traje un par de botellas de raki aquí. Y lo estaba probando con un tío mío y de repente me dice el tío, dice, no, no, esto es el chinchón. Digo, ¿cómo que el chinchón? Y me dice, el chinchón, anís de toda la vida y tal. Y efectivamente, me regaló una botella de chinchón. Y Chinchón además luego también tiene la alcoholera de Chinchón. Bueno, pues me fui a visitar la alcoholera, me fui a verlo, tal. Entonces, al final descubres cosas que son interesantes y que son parte de eso. En ese momento, eso fue solamente en un bar ahí en Turquía que lo probé. Pero luego, por ejemplo, me encanta ir a bodegas de viaje y probar vinos un poco desconocidos, ¿no? Eh, un viaje que hice con gente cuando vivía yo en Francia, gente que no conocía el vino, o mejor dicho, gente que decía que el vino no le gustaba. Entonces me los llevé y dije yo, pues mira, tengo justo una visita en Chateau d'Yquem, que es un palacio, un castillo maravilloso de vinos, de los mejores vinos del mundo, si no el mejor en mi opinión. Nos recibió a Mary, que era el que llevaba la bodega, por una profesora, Julia del Castillo, que es mi amiga, que también tenía relación con él, que había estudiado en la Universidad de Burdeos. Y entonces, claro, eran 4 amigos españoles y uno de ellos con su novia, que era vietnamita, que no había bebido nunca. Y entonces vinieron para allá, no, el vino tal. Y yo, bueno, me van a contar a mí todo el rollo, os venís, luego damos un paseo por ahí que es precioso y tal. Y cuando dieron a probar, dijeron, bueno, podemos probar. Claro, probaron aquello y se quedaron alucinados. Dice, pero esto es vino. Claro, ellos pensaban que el vino era solamente lo rojo, que a veces te ha gustado, a veces no y tal. Y esa clase que hacemos, bueno, aquello fue mágico y fue brutal. Y yo creo que algún día iré a cobrar mi renta porque les conseguí unos clientes fantásticos a ese chateau. Pero esa clase que hicimos en la Cordon Bleu, que está muy bien planteada por Elisa, la coordinadora de The Wine Studio, que es probar los diferentes vinos con diferentes comidas, te das cuenta que al final tú un vino albariño muy ácido lo puedes tomar y dices, ay, me es un poco agresivo a la boca, pero si luego lo tomas con unos berberechos o tomas con algo ácido a la vez, vas a notar que es que va perfecto, ¿no? ¿Te acuerdas que hacíamos lo del limón y lo del Sí, albariño y tal? Y eso era delicioso. Y dices, a mí esa ostras, es la ¿cómo clase que cambia más el me gustó. vino? Claro, esa experiencia era mágica, ¿no? Sí, Porque sí, dices, sí. es que este vino, ¿quién me iba a decir a mí que iba a saber así? Con una galleta María de toda la vida. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Con una patata frita, o sea, que es que no hace falta tampoco Nada, nada, comer era grandes cosas jugar, ¿no? Ahí para es sí, sí. exactamente conocerte un poco más, descubrir que tienes descubrir que tienes unos sabores en la boca y jugar con ellos para tener experiencias así positivas, gratas y bueno. Pero bueno, y de viajes, mira, solo tengo pendiente por conocer eh, el resto de Francia, toda Alemania, todo Austria, una parte de Italia, eh, Australia, Chile, Argentina, Nueva Zelanda, América, tal, que es que me queda tanto por conocer, o sea, in situ, ¿vale? Porque luego, claro, dices que aquí depende del presupuesto que tengas, de cómo sea tu día a día y tal, eso, pero me encantaría, vamos, llego a saber esto y hubiera del coronavirus y hubiera huido a tiempo a una tierra lejana a poder pasar. Luego no me hubieran dejado tampoco, porque No, según iba la gente corriendo te pillaban igual, pero vamos. Nada. sí. Y lo que estoy haciendo ahora es, aquí donde estoy, voy pidiendo vinos y voy catando cosas nuevas. Entonces, eso sí.
y guardas un archivo y luego la memoria te ayuda, tal. Y bueno, de esa manera viajas un poco más y te sientes un poquito más libre. De cerveza nada, ¿no? Tú solamente vino, ¿no? En la intimidad bebo cerveza. Pero en la intimidad muy íntima. Es decir, antes de comer, no, no, sí, sí, me encanta la cerveza, me encanta la cerveza, me encanta probar nuevas cervezas, porque al final, qué tontería, esto es sabores de la boca y tal. Me gusta mucho más un vino, pero me encanta la cerveza. Y me gusta además, si te digo ahora mismo mi cerveza favorita, vas a decir, vaya, o sea, ya después de esto se cae el mito, ¿no? Pero ahora mismo la cerveza que más bebo y más me gusta es la 00 tostada de Mau. Y esto no es publicidad, simplemente que es que estos tíos han conseguido hacer una tostada que no tiene, una cerveza que no tiene alcohol y que tiene un sabor complejo, como el que puedo encontrar a veces en algunos vinos, no en comparación de sabores, sino en la comparación de la complejidad, ¿vale? Entonces, en ese historia que decías tú, ¿cómo aguantas tú todo a beber todo eso? No, pues yo voy con mis colegas y a lo mejor la primera ellos están tomando una cerveza y yo me estoy tomando una cerveza sin alcohol, ¿vale? En la primera. Ahora, está encima además la tostada y tal está bien. Luego me pasa el vermú, que es como si, joder, te has pasado de 0 a 200, ¿no? Porque el vermú tiene más alcohol todavía y tal y cual. Bueno, son mis tiempos, ¿no? O a lo mejor una copa de espumoso o lo que sea. Pero vamos, a mí empezar con una cerveza me encanta y para aperitivar también. Comer con cerveza no me gusta. A mí tampoco. Yo prefiero, o sea, para eso, para picar o para tomar algo así, unas tapas o así, sí, pero para comer, Claro. normalmente prefiero un vino. Y Mm. antes que has dicho lo del vermut, por curiosidad, o sea, ¿qué es el vermut? ¿Se puede Pues mira, considerar un vino? oficialmente no. Legalmente es una bebida aromatizada, ¿vale? Pero para que nos entendamos y en ese intento de explicar las cosas de una manera que todo el mundo lo entienda, un vermut es un vino tuneado, ¿vale? ¿Cómo se tunea un vino? Pues dime si alguna vez no has puesto en tu Fanta de naranja, cuando eras niño, en tu Fanta de naranja o en tu Fanta de limón, has metido los ganchitos, las patatas, los bocabis, los no sé qué tal, o incluso filipinos de chocolate y tal, has metido de todo, ¿no? Bueno, pues ahí esas guarradas están un poco reguladas, pero aquí básicamente el vermú es como un té, ¿vale? Entonces en vez de agua tenemos vino, Ujú. y en vez de una bolsa con té, donde sobre todo hay teína y hay la planta del té, hay ajenjo, que es derivado de la absenta, ¿vale? Y otras hierbas, ¿vale? Otras especies botánicas que se meten dentro de esa bolsita y que dan esa aromatización. Además, el color del caramelo, que el caramelo es un color, no es el caramelo como conocemos, el caramelo es un colorante y que además es pasta para hacer destilados. Y, y, bueno, y con eso se hace el vermú. Pero vamos, que sepas, por ejemplo, que el vermú que normalmente ves que tiene un color oscuro y tal, eso está hecho con vino blanco, ¿vale? Vino blanco base, sobre eso se hace las hierbas tiñen, igual que además de dar sabor, tiñen, como un té, ¿vale? Como Que tú. también Ujú. tiñen el agua, y eso es el vermú, básicamente. Y ahí, imagínate, si la fórmula del vino es complicada, la fórmula del vermú, no te voy a decir complicada de hacer, digo complicada de imposible de imitar, ¿no? Cada casa tiene sus secretos, cada casa tiene sus cantidades de esta hierba, de esta otra, del anís, del ajenjo, de negro, de no sé qué, todas las típicas que vemos en destilados. Muchos luego te lo ponen en la botella, que está hecho con todos estos sabores. No te dice qué proporción o qué cantidades, pero bueno. La han echado ahí y ya está. Y es un maravilloso mundo el vermú. Sí, sí. Y es un, no, bueno, parece que lo han echado ahí, pero vamos, está muy medido y tal. Y es como la Coca-Cola. La Coca-Cola te cuenta sus ingredientes, pero no te dice las proporciones. Hombre, claro, Pero, es el secreto. claro, claro, pues igual el vermú. Pues yo creo que ya hemos terminado de Oye, todas nuestras preguntas, porque... Ah, y no, 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 se me olvidaba. ¿qué era? El tema de, si alguien, no sé, si está interesado por, como antes has comentado, en revistas y demás, ¿hay libros para leer de vinos? Hay muchos libros para leer de vinos. Y yo ya no sé qué recomendar porque a mis sobrinos el otro día me pedían y entonces me pedían vídeos, ¿no? Para ver. Entonces hay una tía muy divertida en internet que se llama Wine Folly,
que hace unos vídeos estupendos, muy divertidos y muy ágiles y muy cortos y geniales para aprender. Hay libros para profundizar, como todo. Al final esto es una afición y como Sí. todo, ¿no? Eh, Mira, en los cursos de la universidad, esto lo digo para cómo hay que formarte y cómo es la mentalidad, dice, no, estamos haciendo curso de vinos, habría que ir a una bodega, ¿no? A hacer la visita y ver cómo se hacen los vinos y ver qué tal, no sé qué. Y entonces yo a los directores de académicos les digo, pero vamos a ver, ¿estos alumnos van a hacer vino en el futuro? Bueno, no, pero tienen que saber cómo se hace y tal. Y digo, pero tú a que tú la Cordón no has ido a la fábrica de Thermomix ni has ido tampoco al huerto de tal, en los cursos de la escuela. Pues, ¿estás conectado? Sí, ¿no? Pues Sí. aquí la idea es, si hace falta una formación, yo la que digo es, vamos al bar, vamos a ver cómo sirven el vino, vamos a ver qué carta de vinos tienen, vamos a ver cómo tratan el vino, cómo lo ponen, cómo tal, y vamos a catarlo ahí, ¿no? Esa es la formación que yo creo que es importante. Con esto no estoy invitando a la gente a que la formación la haga en un bar, pero sí que hay que ser muy abiertos. Como toda afición hoy en día en todo el mundo tal, presumimos mucho hablar español, pero hay mucho más escrito en inglés, porque los españoles escribimos en español y somos muchos, pero el resto de asiáticos, alemanes, bueno, que han evolucionado la cultura del vino, además de los anglosajones, escriben en inglés, con lo cual hay mucha más documentación en inglés. Entonces hay que leer mucho en inglés y literatura hay muchísima. Pero los larús del vino son estupendos. Hay el Atlas del vino, ya es una maravilla como libro bonito y de cultura del vino con mapas y tal, es una pasada. Hay libros para aprender del vino en 3 horas o para ser experto de vino, así como tomos que te dan una especie como de pinceladas así muy importantes. Y luego hay otros libros que pretenden enseñarte del vino y lo que te enseñan es enología. Tendría rechazar esa parte, ¿no? Es decir, vamos un poco más a la parte práctica, ¿no? La parte más, porque hay mucho libro que al final te lleva al mundo anglosajón, o otros que te llevan más al mundo del sumiller, y aquí lo que se trata es de saber que cada vez que tomamos una copa de vino estamos bebiendo un paisaje, ¿no? Qué maravilla, es que aquí está Sí. representado el sol de esta región, el suelo de esta región, bueno, en fin, todo ese viaje organoléptico que es una maravilla. Entonces, hay mucha formación. Yo, si quieres, que acudan en tu página web, que te pregunten en tu página web, que lo consulten en tu página web, tú me lo preguntas y te lo paso y te digo, Vale, o podemos hacer una lista que puedas tú tener ahí, colgar o lo que sea, de vale, recomendaciones perfecto, que nosotros hacemos. Eso encantado. perfecto. Y a mí me tenéis a vuestra disposición porque ya sabéis que esto me encanta y me lo paso pipa. Y Sí, a Lu además. hay que ir a tomar vino y hacer ese menú maridado. Sí, sí. Yo ya ¿Cuándo, cuando, cuándo abrís? ¿En principio? ¿Hay fecha o no? pues que yo sepa, no, porque claro, yo dependo de la escuela, o sea, yo para ir Claro, dependo de si la escuela me deja o no me deja, pero claro. ellos no sé si abrirán la semana que viene o ya, no lo sé, la verdad es que Que no, pase no todo he pronto y hablado que podamos estar, claro, con que ellos. podamos estar ahí la siguiente temporada, porque luego cierran durante el año. Sí, ellos cerraron, por ejemplo, en febrero, cerraron 15 días. Y ya Hasta luego que echan no es toda temporada la alta. temporada, sí. Además es un sitio muy, muy bueno porque tienen la cocina, o sea, menos el postre no, el postre lo hacemos dentro, pero el resto de platos lo hacen fuera. Entonces tú estás sentado y estás viendo Ah, qué cómo te están bueno. cocinando. Sí, y aparte Cocina vista, qué bueno. tienen una pequeña bodega también allí ellos. Al entrar, está allí la bodega. Hacen también la mantequilla, una mantequilla francesa que te la ponen allí Ah, qué rico. también. Sí, sí. O sea, Qué bueno, qué bueno. tiene cositas así que la verdad es que sí, que llaman la atención. Se le ocurra, ¿Y se le ocurran. estáis muchos de la Cordon Bleu ahí o no? Pues, haciendo las prácticas estaba yo ahora y justo una semana antes de cerrar entró una chica de cocina Bien. también, sí. Afortunados sois. Pues qué bien. Sí, la verdad es que me decidí al final por ese mundo y la verdad es que me está gustando bastante porque, bueno, es totalmente distinto a lo que te he dicho antes, ¿no? Que no es lo mismo que una pastelería, un obrador o algo así, que eso diariamente es lo que hemos visto allí en la escuela. Claro, Pero aquí trabajan, claro. pues eso, yo no sabía que era un servicio, no sabía nada de esto y claro, pues es algo totalmente
Claro, distinto. claro, claro, claro. Sí, Es otro sí. máster, pero es la vida real, ¿eh? O sea, ese estrés de ahí, porque eso es un estrés también, el sacar todo eso Sí, al final se saca, o sea, tú te te planteas que no y dices: "Esto no sale", pero sí, sí, al final salen y oye, cuando han salido todos los platos y termina el servicio, la verdad es que te sientes bien, ¿no? Te dices: "Joder, la gente al final ha terminado comiendo todo lo que le hemos puesto y todo el mundo muy contento", y eso guay. la verdad es que está siendo una buena experiencia. Pues a ver si vamos a probarlo pronto. Sí, sí. Yo sí, ya te digo, si vas a pasarte lo que sea, como tienes mi teléfono, me escribes, me lo dices o lo que sea y nos vemos. Si podemos, pues nos vemos allí. Genial, Bueno, pues encantado. nada, pues yo creo que ya entonces vamos a terminar, ¿no? Nos Porque despedimos. sí, sí, ya sí, ya muchísimas gracias por atenderme, Me ha por encantado charlar de vino. Me dedicarme. encanta que los alumnos estéis ahí detrás haciendo cosas y triunfando. Me parece una pasada. O sea que, y lo que digo es, lo que os decía en clase, decir, oye, el profesor tiene que valer para siempre, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que te surgirán en la vida o dudas o lo que sea. Yo no tengo todas las respuestas, pero estoy encantado de resolverlas y de ayudaros. O sea que contar conmigo en lo que haga falta y genial. Que mucha suerte y que muchísimas gracias a ti por haber contado conmigo. Para mí es un placer que, vamos, esta va de prueba y ahora después esta vendrán las buenas. O sea, que seguid aquí el No, no. canal. Pues nada, pues nos despedimos y si quieres decir algo más o decir tus redes sociales, página web o lo que sea donde la gente te pueda contactar y saber un poquito más de ti, de lo que hacéis, pues todo tuyo. Eso es Cooking Ideas y Javier F. Piera, que tu amigo de Tamara, que tengo esa suerte, o sea que por ahí me encontráis lo que queráis. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Javier, y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Venga, Ha sido un gracias. placer. Muchas Hasta gracias, de verdad. luego.